Ok, listos. A ver si empezamos. Veo que solo hay 31 personas pegadas, pero asumo que se van a pegar en los próximos minutos. Bueno, buenas tardes a todos. Porfa, nada más que alguien me confirme que estamos viendo todo y hoy escuchándome bien. Y ahorita deberían estar viendo el PowerPoint, digamos, con la presentación. Perfecto, gracias. Ok, como siempre, empecemos con dudas de la clase pasada, clases viejas, preguntas de hematología que no están en el curso o clases que yo no di. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo de la vez pasada? Díganme los plásticos, AML y malignancies en general. Ok, pareciera que no. Todo bien. Ok, pura vida. Para efectos de esto, bueno, esto es como siempre, ya creo que ya conocen un poquito la temática mía, es reforzar de nuevo los mismos conceptos y que todo quede muy, muy claro sobre el big picture, digamos, de lo que quiero que ustedes sepan y ahí ya vamos a entrar en más detalle. Entonces, en todas estas clases lo que hemos hablado es que hay diferentes trastornos mieloides, de los cuales hay tres que ustedes deben conocer a fondo: acute myeloid leukemia o AML, MDS o myelodysplastic syndrome, y por último los myeloproliferative disorders, que eso es justamente lo que vamos a hablar hoy. No es por nada, esto es una clase, AML es bien chiva por sí solo, pero myeloproliferative disorders es bastante tela que cortar, por decir así. Hay mucha información. Esto lo revisamos la vez pasada, hablamos de los diferentes myeloid disorders y yo expliqué que los myeloproliferative disorders ocurren cuando existen mutaciones en células mucho más maduras, no es a nivel del blasto, ¿ok? Es, digamos, casi que células prácticamente diferenciadas. Sin embargo, hoy vamos a hablar de varios ejemplos, sobre todo en el caso de CML, en donde el clon todavía eso ocurre un poquito antes de la diferenciación final. Hay cuatro myeloproliferative disorders, uno que se llama, o sea, hay más, como hemos visto, pero cuatro que ustedes tienen que saber a huevo, o sea, esto es importantísimo para la vida y para efectos de examen y todo eso. CML, Chronic Myelocytic Leukemia, o sea, Chronic Myelogenous Leukemia, que es leucemia mieloide crónica. Policitemia vera, trombocitemia esencial, essential thrombocythemia, a veces le llaman essential thrombocytosis, trombocitosis esencial. Y la cuarta es mielofibrosis primaria, ¿ok? Esos son los cuatro síndromes mieloproliferativos que yo necesito que ustedes manejen bien. En realidad, hay más, como lo expliqué el día que hicimos el mapa. Cuando la mutación ocurre aquí se llama chronic neutrophilic leukemia, cuando ocurre aquí se llama chronic eosinophilic leukemia. Hay una condición que se llama mastocitosis, systemic mastocytosis, y hay una que se llama MPN, unclassifiable, o sea, síndrome mieloproliferativo no clasificado. Pero para efectos de ustedes, vuelvo a insistir, 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 yo como que ustedes sepan estas cuatro, ¿ok? Y eso es lo más importante. Este cuadro lo vimos la vez pasada, lo voy a llenar completo, y hablamos que los síndromes mieloproliferativos tienen esa característica de que generalmente los counts están elevados, mientras que los síndromes mielodisplásicos, los counts están bajos, y en AML hablamos de que no depende de los counts, depende del porcentaje de blastos en la ósea. Cuando es más de 20% es AML. Hablamos de que si yo tengo una translocación 15-17 o 8-21 o las otras que les había puesto, creo que era en verde, o en rojo, mejor dicho, esos eran independientes del número de blastos. O sea, si yo tengo 15% de blastos en médula ósea, eh, pero tengo un cytogenetics que enseña 15-17, mi diagnóstico es ¿cuál? 15% blastos, 15-17 translocation. Para mi diagnóstico, PML, perfecto. Eso es algo que ustedes deberían saber rapidísimo y no dejar que Carlos siempre conteste. Eh, Eso debería ser así, ¿ok? Sin embargo, si tengo 15% de blastos y normal cytogenetics,
¿Cuál es mi diagnóstico? Jimena, perfecto. M10, síndrome melodysplásico, ¿ok? Eh, y como pueden ver aquí, los myeloproliferative disorders no tienen blastos, ¿ok? Eso es algo que no debería ocurrir. Ahorita vamos a hablar un poquito más de detalles. Como yo expliqué la vez pasada, AML tiene un pronóstico generalmente súper complicado, devastador, a excepción de APL. De hecho, aquí, Carlos, PML, asumo que promyelocytic leukemia, APL, acute promyelocytic leukemia, asumo que eso es lo que te referías cuando hablé lo de 15-17, ¿correcto? No PML, sino APL. Así te lo voy a poner, APL. Acute promyelocytic leukemia. ¿Ok? No sé a qué te referías con MPL, pero estamos hablando en el idioma. Ok, perfecto. Y hablamos de que los MPDs son más crónicos, por ende, digamos, en comparación con estos otros, el pronóstico no es tan malo, tiene un pronóstico relativamente bueno, porque la sobrevida de estas condiciones se mide en décadas, y el tratamiento, vamos a ver hoy, depende entre flebotomía, hidroxivía, en algunos casos terapia molecular, este, y como hablamos, tanto los síndromes melodisplásicos, todos ellos, al igual que todos los síndromes proliferativos, se pueden transformar en AML. O sea, eso puede ocurrir siempre. Entonces, ¿cuáles son las 4 MPDs que ustedes tienen que saber? CML y adicionalmente las que se conocen como Philadelphia Negative MPDs, o mejor dicho, JAK2 Positive MPDs. Eso es lo más importante. ¿A qué me refiero? A que existe un gen que vamos a hablar hoy en más detalle, que se llama JAK2. Cuando está mutado, prácticamente es patognomónico de un síndrome mieloproliferativo. Sin embargo, no de uno específico, sino de algunos de estos tres. O sea, esto lo he preguntado en todas las preguntas de examen desde que empecé a hacer clases con ustedes. Creo que este es el tercer grupo y probablemente lo vaya a preguntar otra vez esta vez. Yo voy a decir, bueno, ¿cuál de las siguientes son JAK2 positive? Entonces yo necesito que ustedes pongan ahí policitemia vera, trombocitosis esencial y mielofibrosis primaria. O sea, es súper fácil. O sea, esos son los únicos que son JAK2 positive, no hay nada más que es JAK2 positive. Eh, entonces se pueden imaginar lo fácil es que es hacer el diagnóstico a veces de esto. Pero ahorita vamos a empezar por CML. CML es chivísima, es de los disorders más interesantes que tenemos. Jimena, ¿estás por ahí? Creo que usted es la que iba a revisar lo de Filadelfia, ¿correcto? Doctora, aquí estoy. Ok, después de este slide usted le da, ok, Ok. pura vida. Entonces, ¿cuál es la definición? Yo creo que también esto es un patrón que espero que hayan reconocido de mis clases. Yo siempre hablo de definición de estas cosas, porque es algo que a veces nos brincamos y creo que eso nos confunde. Y creo que es muy importante que ustedes sepan la definición de todo esto, porque ya hay para poder identificar bien estas cosas. Pero hablamos de que el CML es un trastorno clonal mieloproliferativo de expansión de células mutadas primitivas, digamos, a nivel hematopoyético. Pero lo más importante del CML es que siempre tiene un cariotipo específico, ¿ok? Y es esta mutación citogenética que es el cromosoma Filadelfia, translocación 922. O sea, si ustedes en algún momento están pensando en un paciente con un CML y le hacen test para ver si tiene Philadelphia chromosome, o sea, le hacen un cariotipo, por ejemplo, o un FISH análisis justamente buscando esta translocación. Si sale positivo, es CML. Si no, no es CML. Correcto. O sea, eso tiene que ser clarísimo, clarísimo, clarísimo. O sea, si no sale esto, no es CML. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Además, antes de seguir, aquí hay gente de seminarios, solo de interna hoy. Veo ahí a Sofía, ambos. Ok, pura vida. Perfecto. Ok, este.
Dele usted, Jiménez, si quiere, pues coja usted el micrófono y qué fue lo que le pedimos que leyera o que nos explicaras hoy. Usted me había pedido que buscara de la historia del descubrimiento del cromosoma Filadelfia. Ok, perfecto. Entonces, vamos a pasarnos aquí. Ahí es, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok, entonces contanos. Bueno, entonces todo empezó cuando a finales del siglo XIX un grupo de patólogos alemanes empezaron a identificar anormalidades mitóticas en células de diferentes enfermedades humanas y lo que hicieron fue sugerir que estas anormalidades podían tener un rol importante en el inicio en la génesis de los tumores humanos. Más adelante, ya en los 1900, un biólogo apellido Boveri describe, bueno, sí, describe ciertas hipótesis sobre el rol de estas alteraciones genéticas de las que estaban hablando los alemanes. Él habla específicamente de cambios en el número de cromosomas que dan origen a estos tumores. Sin embargo, después, con más estudios, sus teorías comienzan a evolucionar y se habla de que los tumores se originan de una misma célula que deja de responder a factores de crecimiento y además se le agrega a su hipótesis que no solo podría ser resultante de cambios en el número de cromosomas, sino también en alteraciones genéticas no visibles, ya en los cromosomas en sí y no en la cantidad. Después de esto, como en 1920, si no me equivoco, se determina el primer número de cromosomas y dicen que los humanos tienen 48 cromosomas. Esto se debe a que la tecnología todavía era pues bastante temprana. Entonces, con este número no se lograron identificar muchas anormalidades porque el número era erróneo. Luego comienzan a mejorar las técnicas de observación y demás. Y finalmente se determina que son 46. Se examinan muy pocos tumores, de los cuales la mayoría son leucemias y no se encontraron alteraciones en la cantidad de cromosomas y ni siquiera lograron identificar un patrón específico. Ya después, en los 50, estos muchachos de la diapositiva, bueno, estos, estas personas de la diapositiva, Peter Noble y David Hungerdorf, identifican un cromosoma normalmente pequeño en las células de dos pacientes con CML y le llaman cromosoma Filadelfia porque ahí fue donde ellos estaban en Filadelfia cuando realizaron el descubrimiento. Además, analizan otros 7 pacientes y identifican este mismo cromosoma pequeño. Entonces inician estudios por parte de otros científicos con tumores de ovarios, de testículos y otros órganos, pero no encuentran ninguna normalidad tan consistente como la que encontraron aquí en CML. Entonces, inicialmente se asumió que esta normalidad cromosomal era producto de la enfermedad y no la causa en sí, sino que el problema del cromosoma era, sí, consecuencia de la enfermedad. Y ya finalmente en los 70 terminaron demostrando que el cromosoma este pequeño es el resultado de una translocación entre el cromosoma 9 y el 22, como se ven como en las flechas señaladas. Y ya finalmente con la tecnología molecular se logra ver que los genes involucrados eran el APL en el cromosoma 9 y el BCR en el cromosoma 22, que lo que produce es una quinasa anormal que pareciera ser el estímulo para la proliferación de las células mieloides en el CML. Creo que eso sería básicamente. Buenísimo. Gracias, te felicito. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ok. Tal vez para darle continuidad a esa información que nos compartió Jimena, digamos, en este slide pueden ver justamente el cromosoma 22 y el cromosoma 9. Y aquí es donde yo les he mentido un poquito, ¿ok? Entonces me voy a sincerar, como dicen. ¿Por qué les he mentido? Porque en realidad es cierto,
vamos a ver, les voy a explicar y ahorita les voy a explicar por qué es que les he mentido un poquito. Este es el cromosoma 22 y este es el cromosoma 9. Y aquí, digamos, está el gen de BCR y aquí está el gen de ABL, ¿correcto? O sea, aquí está el de BCR y aquí está el de ABL. Y como pueden ver, ese gen tiene, pues obviamente una secuencia como cualquier otro gen. Y la pregunta es, cuando se hace esta translocación, la pregunta es, ¿a qué nivel de la secuencia del gen es que ocurre el corte? ¿Ok? Como Jimena explicó, este gen lo que hace es que eventualmente cuando haya transcripción del RNA, es que va a codificar una proteína, ¿correcto? Que se conoce como el BCR-ABL protein, BCR-ABL, porque obviamente estos son los dos genes. Pero la secuencia de esa proteína va a ser distinta de a dónde ocurre el corte de la translocación. Y como pueden ver en esta tabla de abajo, han habido diferentes descripciones, digamos, sobre todo de 3 puntos distintos, P190, P210 y P230, pero en realidad aquí si ustedes quieren complicarse a nivel del cromosoma 9 han habido más, ¿ok? Pero hay diferentes sitios en donde ocurre el corte de la translocación. Cuando nosotros estamos hablando de P210, ¿ok? Eso es CML. Entonces, una translocación 922, cuando ocurre a nivel de P210, conlleva como consecuencia a un CML. ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez de Philadelphia Positive ALL, leucemia linfocítica aguda con cromosoma Filadelfia? ¿Ok? Aparte de Carlos, ¿alguien más alguna vez había escuchado? Esto yo no di la clase de leucemia linfocítica aguda, la dio la doctora Esquivel, ¿ok? Tomás nunca lo ha escuchado, ¿ok? Pero sí recibieron una clase de leucemia linfocítica aguda, ¿ok? Tal vez valdría la pena revisar esa clase. O si ustedes leen en cualquier sitio, cualquier review article de leucemia linfocítica aguda, van a ver que existe un subtipo de leucemia linfocítica aguda que se conoce como Philadelphia Positive ALL. ¿Okay? O pH positive le llamamos nosotros, pH de Filadelfia. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa leucemia linfocítica aguda también tiene un cromosoma Filadelfia, pero ese cromosoma Filadelfia, el corte ocurre, digamos, a nivel de P190. ¿Okay? Esto yo no necesito, o sea, si alguno de ustedes va a ser hematólogo, de hecho en los boards de hematología que yo tengo que hacer en Estados Unidos cada 10 años, a mí siempre me preguntan esto, ya solo los he hecho una vez, tengo que hacerlo de nuevo el próximo año, pero esto siempre lo preguntan, o sea, y es saber que P190 es de ALL y P210 es de CML. Yo no creo que eso sea importante para efectos de ustedes, pero creo que para mí lo más importante es que ustedes entiendan que cuando escuchen de Philadelphia Positive, sepan ALL, que no se confundan, porque no estamos hablando de CML, estamos hablando de ALL. Y no es que existen dos cromosomas Filadelfia, existe solo uno. Lo que pasa es que dependiendo a dónde se ocurra el corte de la translocación, así va a ser distinta la proteína que se forma. Sin entrar en mucho detalle, Philadelphia Positive ALL tiene un pronóstico peor que Philadelphia Negative ALL. ¿Correcto? Ok, no vieron el LA, no viene el programa del curso. Bueno, creo que eso me parece terrible, que no venga en el programa del curso. O sea, creo que es una de las deficiencias que tiene el curso en general. Creo que eso es algo que se debería revisar. No, yo sin querer quitarme el sombrero, o como se dice, el churuco, eh, yo nada más vine a complementar, digamos, un curso y cuando pidió que diera algunas clases, se me indicó cuáles eran las clases que teníamos que dar. ALL es la leucemia más común en niños, entonces yo les aseguro que ustedes van a revisar esto nuevamente en pediatría. Y dentro de la clase de linfomas, okay, si se acuerdan el mapa que nosotros hicimos, voy a buscar otra vez porque vale la pena. Bueno, ya saben cuál es el mapa, no lo voy a buscar porque tengo que salirme de todo esto. Es el mapa que hicimos nosotros, donde había un estirpe mieloide y un linfoide. En el linfoide yo expliqué que a nivel del blasto ahí es ALL
que luego vienen los linfomas. Bueno, ALL es parte de los trastornos del linfoides, es parte de los linfomas, así como AML es el trastorno mieloide más agudo. En fin, creo que esto es importante para que ustedes lo conozcan, pero entonces es una mentira a medias. O sea, ¿a qué me refiero con ahora sí? Ya que nos sinceramos, de que siempre que hay un CML, a huevo tiene que haber un cromosoma Filadelfia. Y a huevo tiene que haber una translocación, pero a nivel de P210. No es cierto que solamente ALL produce, perdón, que solamente el cromosoma Filadelfia está presente en CML. Si alguien les dice esa pregunta, usted dice, bueno, ¿a qué nivel estamos hablando? Porque si estamos a hablar de que P210, efectivamente solamente CML lo tiene. Pero si es alguien más general y te dice, no, ¿en qué condiciones se ve un cromosoma Filadelfia? Ustedes perfectamente podrían decir que hay tres condiciones donde se ve un cromosoma Filadelfia. CML, Philadelphia Positive ALL, o una leucemia mieloide aguda que se transformó de un CML. Y entonces ese sería el tercero, si quisieran verlo así tan complicado. Pero en realidad creo que es importante reconocerlo. Entonces, ¿se acuerdan que la clase pasada yo hice una pregunta y cuando hicimos la clase de seminario, creo que también la hice ahí cuando expliqué un poquito el mapa de Heme malignancies, y yo dije que si vemos un paciente con diagnóstico AML, que viene y le hacemos un cytogenetics y dentro de sus mutaciones me aparece un 922, P210, eso me garantiza que ese paciente había tenido un CML y que se transformó ahora en un AML. ¿Okay? Como pueden ver en este slide, estoy dedicándole varios minutos porque para mí es muy importante que todos tengan claro esta parte. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que acabo de explicar? ¿Quieren que lo repita? Como ustedes me digan. ¿No está claro? Le damos de nuevo. ¿Ok? Pura vida. Vean qué interesante lo que escribió Jimena, digamos, porque es que quería que ella explicara la historia. O sea, número uno, es increíble cuando uno se pone a pensar que hace 100 años no existían ni siquiera los métodos para poder visualizar cromosomas. Entonces, hasta en los años 60, cuando estos carajos empiezan a identificar el cromosoma, es que realmente se lleva a conocer un poquito más detalle. Y lo que ocurrió en los años 60 es que, como Jimena explicó, es que por fin, gracias al trabajo de ellos, es que se establece que 922 translocation es patognomónico de CML. Entonces, prácticamente, al hacerle un FISH o un cariotipo a todos estos pacientes en sangre periférica, porque estas son células circulantes, uno puede hacer el diagnóstico. Pero la pregunta que no quedó clara es realmente si esta translocación es consecuencia de la enfermedad o más bien es el driver de la enfermedad. No sé si me explico. O sea, si realmente puede ser perfectamente, porque hay muchos casos en donde los tumores desarrollan mutaciones después de, o sea, se forma un tumor y tiempo después uno tiene mutaciones como consecuencia de o sea, ese tumor va mutando y aparecen ciertos hallazgos. Entonces la pregunta era, por muchísimos años, muchas décadas, si 922 era un driver mutation, o sea, de que realmente esto es lo que inicia la enfermedad de CML, o si era consecuencia de algún otro efecto biológico que ocurre en CML. Esa pregunta quedó clara, entienden claro la duda que teníamos, o sea, que si es un driver o si es una consecuencia. Y en realidad esto es un estudio publicado en Science en el año 1990 que prácticamente fue el que nos permitió pues entender esto con mucho más detalle. Y la razón por la que tuvimos que esperarnos hasta 1990, yo ya tenía 10 años, ustedes probablemente no hayan ni nacido, algunos, ninguno, pero la pregunta principal que se logró contestar en ese momento era esa, si BCR-ABL es un driver o es una consecuencia. Y tuvimos que esperarnos hasta los 90 porque hasta en ese momento lo que aparecía en lo que se conoce como transgenic mice, que son ratones transgénicos. ¿Qué significa eso? Son ratones que se les cambió su sistema inmunológico y se les metió un sistema inmunológico humano. Y entonces hoy en día todavía nosotros seguimos
utilizando este tipo de ratón para poder hacer estudios en el laboratorio. Entonces lo que se hizo en ese momento, en los años 90, en este paper publicado en Science, es que se agarró el BCR-ABL sequence a nivel de P210, o sea, ya sabemos cuál es el que queríamos, se identificó, se reprodujo esa secuencia y se le inyectó a un grupo de ratones a nivel de las células hematopoyéticas, hematopoietic stem cells, de este grupo de transgenic mice. Y después, esas células se le hizo un trasplante de médula ósea al ratón. ¿Me explico? O sea, agarraron células hematopoyéticas de este ratón y en el laboratorio, ex vivo, se les inyectó, se inocularon, digamos, transducieron, creo que se dice en español transduct, la secuencia genética del cromosoma Filadelfia en estas células madre y luego hicieron un trasplante de células madre en ratón. Y la pregunta es si efectivamente el P210 es un driver, debería de desarrollar CML este ratón. Y señores, desarrolló CML del ratón. Entonces, esa fue la primera vez en la historia. Vean, 1990, el año va a ser importante ahorita. Es la primera vez en la historia que se comprueba que realmente el Philadelphia chromosome es un driver de la enfermedad, no es una consecuencia de la enfermedad. ¿Okay? Y eso es sumamente importante desde el punto de vista de la patofisiología, pero sobre todo desde el punto de vista terapéutico, como van a ver ahorita. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? Todo claro. Okay. Aquí pueden ver, digamos, esa secuencia del gen. ¿Y qué es lo que ocurre? Porque es que es un driver. Este es el gen de ABL, ¿ok? Y en condiciones normales, este gen tiene esta secuencia aquí, este codón que se llama SH1, que es el responsable de la proliferación, de adherencia, de apoptosis, pero que cuando esto es un freno prácticamente, lo que ocurre es que cuando hay, en condiciones normales, cuando el gen de ABL funciona, esta actividad de proliferación, adherencia y apoptosis de la célula depende de este SH1. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esta parte 1B y 1A es el transduction signal, es la señal de transducción. Cuando esto está activo, es lo que a través de SH1 es que se controlan estas funciones celulares. Pero ¿qué es lo que ocurre? Es como decir un freno prácticamente, 1B y 1A. Y cuando ocurre la translocación BCR-ABL, el freno de 1B y 1A se quita. Entonces prácticamente todo el efecto de proliferación, adherencia y apoptosis prácticamente está completamente descontrolado. Entonces las células tienen todas estas capacidades de replicación y replicación y replicación y replicación sin apoptosis. ¿Ok? Y eso se debe como consecuencia del sitio donde ocurre la translocación. En este caso es P210. ¿Ok? P210. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo les expliqué, digamos, de que obviamente esto es a nivel del ADN. Eventualmente se forma el RNA, el ARN, y por último, el BCR-ABL tyrosine kinase protein. Esta es la proteína intracelular a nivel del citoplasma de esa célula, que cuando está mutada prácticamente, lo que conlleva es a inhibición de apoptosis. O sea, esta proteína es la responsable de que prácticamente no haya apoptosis a nivel de estas células mieloides y que haya prácticamente replicación y proliferación celular. Y esta proteína tiene esta anatomía, si la quieren, esta estructura, prácticamente esa es la palabra correcta. Está la proteína donde hay un BCR-ABL y también tiene un substrato, pero aquí es donde está la proteína tirosina quinasa. Y como pueden ver, requiere ATP para ser activada esta proteína. ¿Okay? Esto es súper interesante. ¿Okay? O sea, esta proteína es una proteína citoplasmática que se produce anormalmente como consecuencia del cromosoma Filadelfia. ¿Okay? Hablamos del BCR-ABL gene, que lleva a BCR-ABL RNA,
y a un BCR-ABL tyrosine kinase protein, que es la que vive en el citoplasma, y esta es la estructura de esa proteína, que es una proteína que depende de ATP. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se ha desarrollado una droga que se conoce como imatinib, ¿ok? Que prácticamente bloquea esta droga imatinib, que se conoce como Gleevec, ¿ok? Muy importante, ahorita vamos a hablar de Gleevec. Bloquea completamente el ATP, o sea, no permite que sea activada la proteína por ATP. Por ende, nada de esto ocurre. ¿Okay? No hay ni apoptosis, ni proliferación, ni nada de eso. ¿Okay? Entonces, estas, señoras y señores, imatinib es la primera droga molecular de la historia. ¿Okay? Y si se acuerdan, en el año 1990 fue apenas cuando se descubrió que el BCR-ABL, que el Philadelphia Chromosome, era el driver. Entonces, esta es la historia natural de CML. ¿Okay? Y ahorita les enseño lo que les iba a decir ahorita. Ahorita me corrigen, creo que esto es en 1999 o 2000 prácticamente. Es cuando se desarrolla la droga, ¿okay? De imatinib. Y el imatinib no solamente es la primera droga molecular de la historia, sino que es la droga que ha sido aprobada más rápida en la historia de la FDA. Y ahorita van a ver por qué. ¿Okay? Ahorita déjenme el imatinib ahí en primera base. Ahorita lo retomamos, pero quiero parar aquí a ver si hay alguna pregunta de lo que acabo de explicar. ¿No? Todo claro. Ok. ¿Qué pasa? ¿Por qué es que es tan importante desarrollar una terapia para CML? Les voy a contar un poquito de historia personal. Yo estudié en la Universidad de Minnesota y la Universidad de Minnesota es uno de los centros de trasplante de médula ósea más grandes del mundo. Yo no estaba en ese momento en la, en la Universidad de Minnesota, pero en los años 90, prácticamente, como van a ver ahorita, la gran mayoría de pacientes con leucemia amiloide crónica se morían y requerían trasplante, era la única manera de curarlos. Y la Universidad de Minnesota era el centro, digamos, mundial de referencia de trasplante de leucemia amiloide crónica. Prácticamente el ward, dicen los profesores con los que yo estudié, estaba siempre lleno de pacientes de CML, o sea, decenas de pacientes de CML, porque estos pacientes fallecían rápidamente. Esto es lo que ocurría, para que tengan una idea, esto es un paper en el año 1994. En ese momento se publicó este estudio que se utilizaba, que prácticamente comparaba el uso de interferón alfa, ¿okay? Inmunoterapia con interferón, o sea, esto es una interleuquina, versus quimioterapia convencional en el tratamiento de CML. Y este es un estudio que participaron, vamos a ver, prácticamente un estudio italiano, no me dice a ver cuántos, 218 pacientes recibieron interferón alfa y 104 recibieron quimioterapia convencional. O sea, hasta el año 1994 a estos pacientes se les daba nada más quimioterapia. Y como pueden ver aquí, con quimioterapia nada más, el 50, o sea, el medium survival, o sea, el 5-year survival a 60 meses, con quimioterapia es cerca de un 40% más o menos. Este estudio lo que comparó ¿se acuerdan que cuando hablamos de AML, yo decía, bueno, ¿qué chance tengo yo de estar con vida en 5 años si me da AML? Y habíamos dicho 50-50, ¿no? En personas jóvenes, menores de 65 años, solamente por la edad, dejando todo de lado. Bueno, CML no es muy diferente si lo ponen ver así. O sea, prácticamente es un 40% de probabilidades de sobrevida a 5 años con quimioterapia sola. En este estudio que se utilizó interferón, se mejoró significativamente eso como un 60%. O sea, pasó casi de un 40% a un 60%. Entonces, en 1994, el interferon se convirtió en el standard of care de pacientes con CML. Pero estos, como ustedes pueden ver, no son terapias curativas. Prácticamente muchísimos de estos pacientes progresaban o recaían y eventualmente ocupaban un trasplante de médula ósea. Esto es el número de pacientes que progresó. El previo, ese es el survival, esto es progression, ¿ok? Y como pueden ver, con quimioterapia había mucho más progresión, pero prácticamente a 5 o 6 años, el 80% de los pacientes con quimioterapia progresan
y cerca del 45% a 6 años de los pacientes con interferón progresan. O sea, es mejor que la quimioterapia, pero aún así es un pronóstico pésimo. Y lo que aquí no les explico, yo asumo que ustedes no saben nada de interferón, pero lo único que yo quiero que ustedes sepan de interferón es que es súper tóxico. O sea, esto es una terapia súper, súper tóxica. Es algo que requiere hospitalización y es súper tóxico, interferon. ¿Okay? No es una pastillita ni un placebo. O sea, realmente es una terapia mucho más tóxica. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el año 2003, por primera vez, se desarrolla una droga que se conoce como imatinib. Y yo les expliqué que en el año 90 es la primera vez que se sabe, eh, digamos, que el driver es cromosoma Filadelfia. Esa estructura de la proteína BCR-ABL se empezó a estudiar en toda la década de los 90 y fue hasta como el año 1998-99 que se descubrió la relación con ATP, o sea, que se pudo desarrollar la estructura de esa proteína para poder saber a dónde es que se pega el ATP en la proteína. Y entonces esta fue la publicación hecha en el año 2003, en donde se comparó la droga imatinib, que es un inhibidor de tirosina quinasa, ¿okay?, de esa proteína BCR-ABL anormal, versus interferón. ¿Okay? De hecho, perdón, esto es imatinib compare, sí, exacto, es imatinib versus interferón con dosis bajas de citarabina, o sea, interferón con quimioterapia, que en ese momento era el estándar. Ustedes ya vieron por qué el interferón era importante, versus imatinib solo. Imatinib sí es una pastillita, es una pastilla que se toma todos los días, ¿ok? Es una pastilla que se toma todos los días. Y vean lo que ocurrió. En cuestión de 6 meses, esto es el número de pacientes, el porcentaje de pacientes que achieve un cytogenetic response. ¿Qué significa esto? Que no solamente se les mejora el hemograma, no solamente el paciente no tiene síntomas, sino que cuando les hago el cariotipo, desaparece el BCR-ABL. ¿Okay? Desaparece la mutación. Y eso ocurre en un 60% de los pacientes a 6 meses y a 12 meses en un 80% de los pacientes. O sea, esto es increíble. ¿Okay? O sea, es realmente de las drogas más impresionantes que vinieron a cambiar completamente no solamente el natural history, sino la respuesta y la sobrevida de pacientes. Esto es un estudio publicado en el año 2011, ya tiene como 10 años, pero es publicado en Suecia, donde hay muy buena estadística. Y esto es el survival de pacientes con CML por década. Que en los 70s y 80s, cuando no se sabía mucho, pueden ver que a 10 años, cerca del 5%, 10% de los pacientes estaban con vida con CML. O sea, un pronóstico terrible. Entre el 87 y el 93, pues de ahí hubo unas mejoras porque la quimioterapia mejoró un poquito, entonces ya no era el 10%, sino un 20% prácticamente de pacientes a 10 años. Con la llegada de interferón, el 10-year survival, prácticamente estamos hablando de un 40-45%, pero con la llegada de imatinib o Gleevec, prácticamente estamos hablando de un 80% de survival. O sea, y esto es una pastilla. O sea, esto es literalmente, ni siquiera hay que admitir al paciente. Esto es, empieza a tomar la pastilla mañana y en 6 meses le hacemos un FISH o un cariotipo y vemos si está la droga ahí. ¿Ok? Increíble. Ahorita vamos a hablar más de estas drogas de tirosina quinasa. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces yo les voy a preguntar, les voy a poner una pregunta así de, which of the following, ¿cuál de las siguientes enfermedades se trata con imatinib? Ok, les voy a poner CML, policitemia vera, AML, CLL, o sea, cualquiera de estas otras, y creo que estoy dedicándole suficientemente tiempo que no es por memorizar, pero yo por eso es que quiero que ustedes entiendan la biología, el natural history y que vean por qué es que un hematólogo se emociona cuando ve un paciente con CML, porque obviamente el pronóstico de estos pacientes es completamente distinto a como
era hace tan solo 20 años. ¿Ok? Pura vida. Entonces, ¿cuándo es que tengo que pensar yo en CML? O sea, ya tengo una idea de lo que es CML, ya Andrés habló suficiente del cromosoma Filadelfia, ahora sí, ¿cómo carajos lo identifico? O sea, ¿con qué vienen? Generalmente el paciente viene a clínica y tradicionalmente lo que tiene es un white count muy, muy grande, una leucocitosis, tradicionalmente con basofilia, con neutrofilia, con eosinofilia. ¿Se acuerdan cuando hicimos el mapa que estaban los granulocitos? Y los granulocitos, o sea, estaba, digamos, la célula hematopoyética, está la célula amiloides, de la célula amiloide ahí están los blastos, luego está la amiloide crónica, y de ahí salen los glóbulos rojos, salen las plaquetas con los megacariocitos, y luego yo había puesto los granulocitos. Y los granulocitos están en los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Entonces, eso es lo que tiene un paciente con CML. Un exceso de una leucocitosis importante con un exceso de granulocitos. Tradicionalmente, la basofilia llama la atención porque no hay muchas cosas que produzcan basofilia. Entonces, si yo tengo un paciente con un white count en una leucocitosis en 30,000, 50,000, 80,000 y lo que tiene es un exceso de granulocitos, dentro de esos basofilia, pues lo primero que tengo que pensar es que el paciente tiene un CML. ¿Qué pasa si el paciente lo que tiene, aquí les voy a hacer una pregunta un poquito tricky, pero creo que esto sí lo vieron. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente que tiene una leucocitosis? La misma presentación que este paciente que estoy poniendo en el slide, pero en sus white count, en el diferencial, lo que tiene es un exceso de linfocitos, no de granulocitos ni neutrófilos. ¿Cuál sería el muy probable diagnóstico? Ya te contesto, Jimena. Que la pregunta es, un paciente viene a mi clínica y me dice, doctor, vengo a su clínica, pero viera que yo no tengo ningún síntoma. Hace 3 semanas me fui a hacer un chequeo, me hice un chequeo y me salieron los glóbulos blancos en 30,000, 40,000 si quieren, y el paciente y el señor dice, pero yo no siento nada, y entonces de ahí fui a ver a mi médico de cabecera, el médico de cabecera se asustó y me dijo que yo tenía que buscar un hematólogo y por eso lo estoy buscando a usted. Si esa leucocitosis lo que tiene es prácticamente una linfocitosis, ¿cuál piensan ustedes que es el probable diagnóstico de este paciente? Perfecto, Sofía, excelente. ¿Ok? ¿Por qué, Sofía? ¿Por qué CLL? Hola, doctor. Hola. Porque, bueno, en realidad no estaba segura, pero como por lógica, porque es como el mismo trastorno, pero hay un aumento de linfocitos ¿Ok? ¿Y qué más dije yo en la historia que te hizo pensar en eso? en como el precursor cell. Bueno, más que eso, lo que me refería es al hecho de que yo estoy viendo a mi paciente en la clínica y que está sintomática, ¿correcto? O Ah, sea, ok. cuando ustedes ven un paciente con un white count en 80,000 o en 100,000, antes de ver el hemograma, vean al paciente. Si el paciente está enfermo, o sea, si la historia del paciente es, vea, doctor, yo no con fiebre, he perdido un montón de peso, estoy súper mal, empecé a sangrar, vengo con infección, generalmente estos pacientes se presentan en emergencias. Eso muy probablemente lo que me hace pensar es que el paciente lo que tiene es una leucemia, ¿ok? Ya sea una leucemia linfocítica aguda o una leucemia mieloide aguda. Si es un paciente adulto, muy probablemente es una leucemia mieloide aguda, porque ya dijimos que es lo más frecuente. Si es un niño, pues muy probablemente una leucemia linfocítica aguda. Pero el mensaje está en que las leucemias crónicas, tanto CLL, leucemia linfocítica crónica, como leucemia mieloide crónica, estos pacientes generalmente están asintomáticos, no tienen mucho síntoma. ¿Okay? Es cierto, tal vez en el paciente CLL, de leucemia linfocítica crónica, puede ser que el paciente tenga ganglios adicionalmente, mientras que en CML, como van a ver ahorita, no se ve.
Puede ser que el paciente con CML me diga, sí, doctor, es que mira que yo ahora, ya que me trajo a la familia, yo sí he perdido peso. Cuando yo como, desde hace como 6 meses, apenas como, me lleno muy rápido. Y eso es porque el vaso generalmente está muy inflamado y eso compresiona el estómago y eso se llama early satiety, o sea, se llenan rápido cuando comen. Y es por la esplenomegalia. Pero no es un paciente enfermo, ¿ok? Pues yo ya les expliqué, digamos, el huracán que es leucemia mieloide aguda. O sea, hace 2 clases, cuando hablamos de leucemia mieloide aguda, yo a veces cuando hago esta descripción le digo, se las voy a hacer a ustedes. El problema que yo tengo cuando tengo una leucemia mieloide aguda es como ver un huracán. Ustedes están afuera de su casa y alguien le dice, salga para que vea el huracán que va a venir, o el tornado, mejor dicho. Y usted ve un tornado que está en dirección de su casa. Entonces usted dice, puña, que viene un tornado contra mi casa. Ya sé lo que voy a hacer, voy a agarrar un bate para esperar el tornado. O sea, así de ilógico y de difícil es AML. O sea, ¿por qué? Porque nosotros sabemos lo complicado que es, sabemos muchísimo la enfermedad, pero terapéuticamente no sabemos cómo manejarla bien. O sea, ponerme con un bate de béisbol afuera de mi casa cuando hay un tornado probablemente no me sirva de mucho. Las leucemias crónicas, CLL y CML, que es lo que estamos hablando hoy, lastimosamente yo no tengo tiempo de ver la parte linfoide, a mí no me la asignaron. Creo que eso es parte del feedback que ustedes podrían dar a la OCIMED, digamos, si el día de mañana tengo otro grupo, para poder cubrir toda la parte de hematología maligna. Pero por lo menos para efectos de hoy, y pensando en esta clase, lo que yo quiero que ustedes sepan es que los pacientes con CML, volviendo a los slides, se presentan con elevación del white count, con leucocitosis, pero tiene que ser neutrofilia, basofilia, eosinofilia, o sea, no va a ser con linfocitosis. ¿Por qué? Porque los linfocitos son linfoides, esto es un trastorno mieloide y generalmente tienen esplenomegalia. Correcto, espero que eso quede claro. ¿Cómo hago el diagnóstico? ¿Qué tengo que hacerle a este paciente para comprobar su diagnóstico? Feriotipo, FISH, perfecto, excelente, cualquiera de las dos, o sea, le puedo mandar feriotipo en FISH, en médula ósea o en sangre periférica. Perfecto, sí, para efectos del diagnóstico, estas son células circulantes y perfectamente los podría hacer en sangre periférica. Puedo mandar un feriotipo en sangre periférica o un FISH en sangre periférica. ¿Ok? Entonces, de hecho, el diagnóstico se hace con un Peripheral Blood BCR-ABL FISH o PCR. Me acabo de acordar que ustedes tienen mis slides, entonces no estoy seguro qué tan honestos están siendo conmigo cuando les pregunto por cómo se hace el diagnóstico. Pero espero que haya sido de corazón esa honestidad, esa respuesta. BCR-ABL y PCR. Y el workup, efectivamente, a pesar de que ya tenemos el diagnóstico, estos pacientes sí requieren una biopsia de médula ósea. Y la requieren por lo siguiente, la requieren para poder determinar el porcentaje de blastos, y ahorita vamos a hablar de por qué esto es importante, y también para asegurarnos que a nivel citogenético no haya ninguna otra anormalidad o anomalía adicional al 922. En la clase de AML, yo hablé de clonal evolution y les saqué un slide de una paper de Nature, donde se ve cómo en el tiempo las leucemias amiloides agudas van adquiriendo mutaciones. Lo mismo ocurre en estos pacientes. Entonces, perfectamente, este paciente puede estar siendo diagnosticado en el momento que está haciendo una aceleración o una fase blástica hacia la leucemia amiloide aguda y por ende, muy probablemente tendría blastos si fuera el caso y adicionalmente tendría anormalidades citogenéticas adicionales al 922. Esto es un slide de lo que se ve en un smear, en un frotis. Esto cuando a mí me lo enseñaban en la U, yo no entendía un carajo lo que estaban enseñando abiertamente. Digamos, para darles una idea, digamos, estos son glóbulos rojos, espero que esos sí los puedan identificar. Son estos que están aquí, que no tienen núcleo. Todos estos son glóbulos rojos. Aquí hay plaquetas, ven estas plaquetas que están aquí, de hecho aquí hay como un clumping, hay plaquetas que están un poquito agregadas estas, pero estas son estas células pequeñas. Y después vemos un exceso de células blancas. Todas estas de aquí son células blancas. De hecho, si ven estos son neutrófilos. Todos estos de aquí son neutrófilos. Polynucleated neutrophils. Este tiene 1, 2, 3, 4. Este solo tiene 1, 2, 3.
1, 2, 3, 4. ¿Okay? Pero aquí hay neutrófilos, todas estas son neutrófilos. Esta de aquí es un basófilo, ¿ok? Basophils. Se parecen, tal vez alguien pensaba que era un mono, pero los monocytes no tienen gránulos en el citoplasma. ¿Okay? Aquí hay otro basófilo. ¿Okay? Estos son basófilos, estos son basófilos, etc. Aquí no veo mucho eosinophils, pero a veces se ven también. Esta de aquí es una banda, es mieloide. Mieloide. Ah, esto, ¿alguien sabe qué es esta? Les apuesto algo, si alguien me la pega. Es un precursor de glóbulos rojos nucleado, igual que este, aunque este puede ser un linfocito. Creo que es un nucleated red cell. En fin, eso es la historia. ¿Cómo se presentan estos pacientes? Cerca del 90% de los pacientes se presentan en la fase crónica de CML. ¿Qué significa la fase crónica? Que no es ni la fase acelerada ni la fase blástica. O sea, prácticamente yo le hago una biopsia de médula ósea y lo que hay es una médula ósea hipercelular. Hay un exceso de células en la médula, pero sin exceso de blastos. ¿Okay? Y esa es la fase crónica. Le hago un cytogenetics y encuentro una translocación 922, pero sin nada más. ¿Qué significa accelerated phase? Eso se presenta en cerca del 5-8% de los pacientes, de que ya hay exceso de blastos, ¿ok? Y ya hay cambios a nivel de citogenética, o sea, adicional al 922, hay alguna transformación nueva. Y ya cerca del 1 o 2% de los pacientes se presentan con la fase blástica. Y esa pregunta que les hice ahorita y en los seminarios también se las pregunté, la he hecho también en los otros exámenes de grupos previos, que les digo que les pongo un caso de un paciente con leucemia amiloide aguda y les digo que hay 25% de blastos, pero que en los cytogenetics tenía una translocación 922 y entonces después les pregunto que cuál es su diagnóstico. Entonces, AML, secondary AML y algo así, y es secondary AML, secondary a qué? A CML, ¿correcto? Eso espero que esté claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? Esto es muy importante, muy interesante. Doctor, entonces Sí, esa fase blástica sería lo mismo que decir un AML secundario al CML. exactamente. Perfecto. Ok, perfecto, gracias. Okay, ¿quién fue esa? Jimena. Sí, doctor. Okay, no te contesté la pregunta. Jimena también hace unos slides. Me preguntó, doctor, si los pacientes con imatinib dejan de tomarlo, cuando ya la mutación está indetectable, ¿volverían o se puede eliminar el tratamiento? Muy buena pregunta. Lastimosamente, la gran mayoría de las veces regresa. Pero para que tengas una idea, yo he tenido pacientes, por ejemplo, eh, ahorita vamos a hablar un poquito más de detalles, no solamente de la importancia de los TKIs, o sea, de imatinib y otras drogas que se han desarrollado en esa línea. Son súper caras estas drogas, entonces hay maneras de buscar remisión. Digamos, una es a nivel de cariotipo o de FISH. Creo que en alguna clase, en la de seminarios, yo expliqué lo que es PCR y dije que era como buscar una aguja en un pajar. Okay, a través de esta técnica de PCR nosotros podemos cuantificar el nivel de mutación y hoy en día hay ciertos protocolos para poder quitar el imatinib o el bloqueador si es necesario. Por ejemplo, en mujeres embarazadas, he tenido 4 o 5 mujeres embarazadas con CML, que prácticamente no se puede tomar durante el embarazo, entonces hay que suspenderlo. Y interesantemente, los bebés nacen sin CML y las mujeres no desarrollan CML en muchos casos. Eso depende de cuánto tiempo hayan estado ya en la droga. O sea, no es lo mismo una señora que se diagnostica hoy con CML y a los 2 meses queda embarazada que aquella que ya lleva prácticamente 3 años, 4 años en un cytogenetic remission. Y también depende de justamente qué tan profunda es esa remisión. Y ahorita vas a entender eso un poquito más. Pero muy buena la pregunta. Hoy en día hay ciertos estudios clínicos que se están haciendo justamente para tratar de contestar eso y ver, digamos, si podemos dejar a la gente sin tratamiento por algún periodo de tiempo. Esto de hecho está ya un poquito, ¿cómo se llama? Ya este slide lo debería cambiar, pero para efectos de ustedes no es tan importante. Esto es el first line TKI, o sea, tyrosine kinase inhibitor, que fue imatinib, pero como pueden ver aquí,
hay inhibidores de segunda generación que son aún más potentes que el imatinib. Yo les hablé de que hay un 80% de chance de llegar a un cytogenetic remission con imatinib. Bueno, pero por ejemplo con dasatinib o con nilotinib es casi un 95, 96%, o sea, es mucho más fuerte. Cuando digo que están un poquito desactualizados, porque ya third line TKIs, que son aún más profundas. Pero volviendo a la pregunta de Jimena, hoy en día todavía se considera que estas terapias no son curativas, son terapias que suprimen el clon, digamos, a niveles completamente insignificantes clínicamente. Pero si uno quisiera hablar de cura, hay que someter a un paciente a un trasplante de médula, y estos son trasplantes de médulas halogénicos, por ende son de muchísimo mayor riesgo. Entonces, hoy en día, y la Universidad de Minnesota, y esa historia que les conté es importante porque yo, por ejemplo, para que tengan una idea, durante mi fellowship, probablemente hicimos trasplante en 2, 3 pacientes, en 3 años que yo recuerde en la universidad. O sea, nada más. Porque ¿a quién se le hace trasplante hoy en día? A pacientes que progresan o que no toleran estas drogas por algún efecto secundario importante. Entonces, prácticamente el trasplante de médula ósea en CML ha quedado casi que de lado completamente. Esto no es pregunta de examen, pero como Jimena es tan perseverante, la pregunta cayó anillo al dedo, porque justamente es lo que yo les hablaba. Esto no es pregunta de examen, pero es para que entiendan cómo nosotros en hematología lo medimos. Si es pregunta de examen mía o si alguno de ustedes va a hacer boards de medicina interna, preguntan esto y MATLAB siempre les va a salir, o sea, BCR-ABL, CML siempre les va a salir. Entonces, estos son, digamos, las respuestas que uno esperaría a 3 meses, a 6 meses, a 12 meses, digamos. Por ejemplo, esto es midiéndolo por PCR, qué porcentaje debería uno anticipar, y como pueden ver, a partir de los 12 meses debería ser menos de 0.1% del clon. Y obviamente si el paciente, CHR significa Complete Hematological Remission. O sea, si el paciente a 3 meses no tiene hemograma, plaquetas y glóbulos blancos normales, eso ya es failure a imatinib y tenemos que buscar una droga de segunda generación. Esto es más o menos para darles una idea de cómo ha sido la evolución de estas drogas, cuándo fue que fueron aprobadas por la FDA. Imatinib hablamos 2001-2002, nilotinib, dasatinib, ponatinib, o sea, vinieron después, y han habido incluso algunas nuevas que han sido aprobadas desde entonces. Esto es para que tengan una idea, esto es algo interesante para mí. Este es el costo de estos medicamentos en miles de dólares por paciente por año. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, tratar a un paciente con imatinib al año cuesta, esto es de hace como 3, 4 años, cuesta $92,000 al año. Esa misma droga en México cuesta $29,000. ¿Okay? Pero de ahí, si queremos tratarlo con uno de segunda generación, o sea, dasatinib o nilotinib, vean cómo el precio es muchísimo más caro, ¿no? Esto es un poquito de historia de esto, no les quiero quitar mucho tiempo. En el año 2001, cuando salió imatinib, el precio era $26,000 al año. En el año 2014, en Estados Unidos, el precio era $132,000 al año. Para que tengan una idea, un trasplante de médula ósea eh, este, tiene un costo como de $250,000. O sea, con 2 años de tratamiento de imatinib, prácticamente le pude haber hecho un trasplante en cuanto a costo a ese paciente. Es que la mortalidad es mucho más alta. En el año 2016, el precio de imatinib en Estados Unidos era de $146,000 al año, y para la compañía farmacéutica esto representaba $4.5 billones anuales en sales, para que tengan una idea del monstruo del mercado de imatinib. Esa misma droga en el año 2016 en Canadá costaba $38,000 y en India $400. O sea, vean lo increíble que es esto. ¿Qué es lo que ocurre en el año 2016? Que cuando ya se va a volver genérico el imatinib, por fin, que prácticamente del 2016 al 2018, en Estados Unidos el precio del mercado de imatinib, cuando ya se vuelve genérico en el 2018, pasó de $140,000 a $1,000 a $2,000. Y el costo de producir imatinib son $159 al año. O sea, eso es el costo. Para que tengan una idea de la barbaridad de plata que se gana aquí esta gente. O sea, realmente es impresionante. Estos son estudios de trasplante en médula ósea en pacientes con CML, y como pueden ver, el overall survival
Esto es Class 1, Match, Unrelated Donor, Match, Sibling Donor. Ok, les voy a explicar un poquito y sé que Carlos me dijo que una de las clases selectivas que querían era de trasplantes, pero en amarillo ve que dicen MSD. MSD es Match Sibling Donor. Esto es un donante que es hermano. O sea, si yo tengo un hermano, si yo tengo CML y mi hermano es compatible, entonces este slide lo voy a sacar de nuevo en esa clase. De hecho, no lo voy a explicar hoy, no es tan importante para ustedes, pero como pueden ver, en las mejores condiciones, el overall survival a 10 años, el porcentaje de cura es bastante bueno. Esto es obviamente en programas pues muy fuertes de trasplante, en donde se hacen un número muy alto de trasplantes, ¿no? Generalmente estos son estudios en la Universidad de Minnesota o en el MD Anderson o en Sloan Kettering. De hecho, la Clínica Mayo no hace tantos trasplantes halogénicos como la Universidad de Minnesota, o europeos. En Europa sí se hace mucho. Entonces, ahí se los dejo. Luego voy a retomar este slide para explicarles las diferencias de trasplantes. Ok, preguntas de CML. Ahí se acaba CML. Eso es todo lo que quiero que sepan de CML. Hablen ahora o se pierde la oportunidad. Ok, todo claro, es chido CML. O sea, realmente si uno la entiende bien, entiende la patofisiología y entiende por qué es tan importante Philadelphia Chromosome y la droga esta limatinib. Y ahora hay second generation tyrosine kinase inhibitors que son más específicos contra ese locus, por ende inhiben la proteína aún más. Okay, ahora vamos a hablar de las siguientes de acá, las Philadelphia Negative, o mejor conocidas como JAK2 Positive Myeloproliferative Disorders. Son policitemia vera, essential thrombocytosis y primary myelofibrosis. Esto es el expected survival de estos pacientes. En negro se ve el survival de un paciente promedio, digamos, diagnosticado creo que esto es a 50 años o 40 años, creo que es a 40 años, y se puede ver aquí, digamos, que en promedio a 40, o sea, a 90 años, la probabilidad de sobrevida es de un 40%, ¿ok? En comparación con un paciente normal, que es la línea negra, pueden ver que pacientes con essential thrombocythemia tienen un pronóstico también muy bueno, o sea, prácticamente es igual que alguien que no tenga esta enfermedad a 10 años, pero ya cuando los medimos a 30, 40 años, sí hay una diferencia. Y se dice que más o menos el median survival desde el momento del diagnóstico de este paciente es cerca de unos 20 años. Policitemia vera también es una enfermedad muy crónica, sin embargo el pronóstico es un poquito peor que en pacientes con IT. Y esta condición que algunos de ustedes probablemente nunca habían escuchado, que se llama mielofibrosis primaria, pues obviamente también es una enfermedad crónica, pero pueden ver, digamos, que tiene un median survival un poquito peor de prácticamente unos 6 años desde el diagnóstico. Y también, como hemos hablado, cualquiera de estas tres se pueden transformar en AML. Esto es justamente el riesgo de transformación en AML y prácticamente es al revés. O sea, entre mejor sea la sobrevida del paciente, o sea, entre ET, el riesgo de transformación a AML es menor que PV y es menor que PMF. Esto es prácticamente lo que habla este estudio. O sea, esto es el mismo estudio justamente hablando del riesgo de transformación a AML en el tiempo. Entonces, un paciente con PMF tiene a 10 años cerca de un 20% de riesgo de transformación a AML. Entonces, cuando yo veo a estos pacientes, les explico que efectivamente existe un riesgo de transformación, pero yo de hecho hasta les saco esta clase y les saco este slide y le digo, bueno, pero usted tiene IT, o sea, para mí es importante que usted sepa, pero por otro lado, en 20 años el riesgo suyo es como de un 5%. ¿Okay? Entonces hay que poner esto en perspectiva, o sea, hay un riesgo, pero o sea, perspectivamente es uno de cada 20 pacientes en 20 años. Ok, ¿qué es este famoso JAK2 gene o JAK2 mutation? Nosotros tenemos muchas de estas proteínas de JAK. Aquí está JAK1, JAK2, JAK3 sale por acá. O sea, y como pueden ver, digamos, estas son también proteínas intracelulares a nivel del intracellular domain de algunos receptores, del dominio intracelular de algunos receptores, como interferona, interleuquina, eritropoyetina, factor de crecimiento, interleuquina 2, interleuquina 7. Prácticamente, este JAK2 mutation ocurre principalmente en estos receptores, en el receptor de eritropoyetina y de factor de crecimiento. Cuando esto ocurre,
es sumamente importante porque resulta que esto es un estudio publicado en Cell en el año 98, en donde se determinó qué tan importante era este gen de JAK2. Y como pueden ver, el JAK2 es en amarillo, que está aquí, es o sea, está expresado, mejor dicho, hay muchísimos receptores que dependen de él, no es nada más el de eritropoyetina o el de plaquetas o el de factores de crecimiento. O sea, hay muchísimos de ellos que dependen de JAK2 o de JAK1 o JAK3. Esto es un estudio que se hizo en ratones, también en los años 98, en donde prácticamente aquí en C pueden ver un ratón normal. Este ratón no tiene ningún problema, tiene ambos genes de JAK2, no tiene ninguna mutación, y pues conforme el feto empieza a crecer, se ve, digamos, la vascularización de ese feto y crecimiento normal. Por el otro lado, vemos un feto de un ratoncito que tiene la mutación en JAK2 en ambas, o sea, prácticamente no tiene gen de JAK2. Esto se conoce como un knockout mice, o sea, no es que está, o sea, está mutado, pero prácticamente no produce del todo JAK. Y como pueden ver, este feto no desarrolla angiogénesis y por ende es incompatible con la vida. Entonces, esta mutación, este gen de JAK es muy importante y prácticamente en el año 2005 fue la primera vez que se descubrió, o sea, apenas hace 15 años, en realidad esto no es tan viejo. Yo me gradué de la Universidad de la UCIMED en junio del 2005, o sea, yo no lo estudié en la universidad. Fue la primera vez que se eh, determinó que existían un grupo de trastornos mieloproliferativos que expresan una mutación en el gen de JAK2. Y bueno, aquí me lo voy a brincar, esto no es tan importante para ustedes, esto es el sitio donde está la mutación a nivel de JAK2, se llama codon V617F, esto es para preguntas de examen de hematólogo, ¿ok? Pero prácticamente lo que conlleva a este gen JAK2 es que en condiciones normales, aquí está el normal hematopoietic stem cell, y aquí es cuando ocurre una mutación de JAK2 heterocigota, y eso lleva a que haya un clon, en donde todas las células prácticamente empiezan a producir expansión de este clon que expresa la mutación JAK2. Esto es una mutación adquirida, ¿ok? Casi que todas las mutaciones, ahorita estoy pensando, sí, todas, PNH, todas las mutaciones de AML, todas las mutaciones de mycelium plásticos, JAK2, cromosoma Filadelfia, estas son mutaciones adquiridas, ¿ok? Esto no es algo con lo que se nace. Son mutaciones que si no se chequea la célula específica, digamos, si yo le hago un examen de cariotipo en piel a un paciente con CML, no voy a encontrar absolutamente nada, ¿ok? Eso estamos claros, esos son trastornos clonales adquiridos. Y aquí prácticamente es un poquito la fisiopatología. En condiciones normales también, cuando hay una mutación homocigota de este clon, es que se desarrolla este JAK2. Este es un estudio prácticamente, y esto es mucho más información tal vez de la que ustedes quieren, pero es un poquito de estudios preclínicos que creo que son interesantes. Esto es lo que ocurre generalmente cuando nosotros tenemos un cultivo de células en el laboratorio. La pueden ver aquí en donde dice vector. El vector está vacío, no tiene nada, 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 nada. ¿Okay? Y esto es cuando tiene un JAK2 normal, ¿okay? Que es el wild type. También no hay un crecimiento normal. En este gráfico se puede ver el porcentaje de habilidad de las células y este es el número de días que duran en el cultivo. Entonces prácticamente al segundo día solamente el 50% de las células están con vida. Pero si ponemos en el cultivo células que tienen el JAK2 mutado a nivel del codón específico de V617F, prácticamente lo que hay es que estas células viven mucho más, tienen una proliferación mucho más larga y una vida media mucho más larga. O sea, eso hace que las células sean mucho más longevas. Y esto no les voy a quitar mucho tiempo, pero en este caso sí. Esto es muy importante. Aquí lo que tenemos es el gen de JAK2 en condiciones normales, ¿ok? En el lado izquierdo, ¿ok? En donde prácticamente la proteína de JAK2 pues no tiene ningún signo, no está activa. Si el JAK2 no tiene su ligando, que en este caso este es el receptor de eritropoyetina. En este caso tenemos la eritropoyetina que ya se pegó en el
receptor de eritropoyetina normal, y a través de este proceso de fosforilación es que la proteína JAK2 pues activa todo este pathway de proliferación. ¿Qué es lo que ocurre? Que es que cuando tenemos un JAK2 mutado, que en este gráfico se expresa en verde, prácticamente hay activación de esta proliferación del receptor de eritropoyetina independientemente del ligando de eritropoyetina. ¿Okay? Entonces prácticamente ese es el mecanismo de acción del JAK2 mutation. O sea, es que activa los receptores estos independientemente de su ligando. O sea, los niveles de eritropoyetina pueden estar en cero, que el paciente va a seguir produciendo glóbulos rojos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en policitemia vera, el 99% de los pacientes tienen un JAK2. Esto es muy importante, este slide. Mientras que en ET y en PMF, prácticamente solamente el 50% de los pacientes tienen ET o PMF. Vamos a ver, vamos a hacer una pruebita. Un voluntario, si no lo escojo yo. Francine Gutiérrez, ¿ok? Esta pregunta es para vos. Si yo tengo un paciente que se presenta en mi clínica, o viene emergencias y resulta que está rojo, rojo, rojo y tiene una hemoglobina en 22 gramos por decilitro, lo normal es hasta 14, para que tengas una idea, y tiene la presión alta y toda la cosa, ¿cómo hago yo para hacer el diagnóstico de este paciente? ¿O cuál sería el diagnóstico diferencial de este paciente? Un paciente que viene con una hemoglobina muy, muy alta, 22. ¿Qué cosas pueden producir eso? Ok, perfecto, policitemia vera es uno de los diagnósticos diferenciales. ¿Qué otras condiciones pueden producir policitemia? Que no sea policitemia vera. Estamos de acuerdo que este paciente tiene policitemia, ¿correcto? Y sorry que te pongan el spot, no estoy jamás tratando de... Sí, exacto, otro diagnóstico que no sea policitemia vera. ¿Qué otras condiciones pueden elevar la hemoglobina de un paciente? Y si no sabes, decime, no sé, y yo te ayudo. ¿Ok? Entonces, para que tengas una idea, ahí Carla está ayudando. Doctor, los tabaquistas también tienden a tener la hemoglobina alta, ¿cierto? Sí, perfecto. De hecho, el mensaje aquí, Francine, y para todos los demás, y para Carla, es que cuando yo veo a un paciente que tiene una hemoglobina muy alta, es cierto, policitemia vera es parte del diagnóstico diferencial, pero hay otras condiciones que pueden elevar la hemoglobina. Entonces, nosotros la policitemia la clasificamos en dos grupos. Policitemia primaria, mejor conocida como policitemia vera, o policitemia secundaria. ¿Qué significa una policitemia secundaria? Que el paciente tenga, que sea tabaquista, que esa es la causa principal de la policitemia secundaria. ¿Qué otra? Lo pone ahí Carlos Galán, que sea amigo de Lance Armstrong y que use eritropoyetina. Digamos, los atletas o que usan eritropoyetina, en consecuencia tienen la hemoglobina más alta. ¿Algún otro? Que viene en lugares altos, perfecto. Jürgen, que viene en lugares altos, perfecto. Si voy a ir al Chirripó, probablemente se me sube la hemoglobina. Algunas otras, que tenga COPD, o sea, que tenga un enfisema pulmonar. Y otras, que tenga un shunt, que tenga una comunicación intracardíaca, o sea, el foramen oval, ¿okay? Un right to left shunt, en donde obviamente hay hipoxia crónica y por ende se produce más eritropoyetina y por ende yo tengo una hemoglobina más alta. Hay ciertos tumores que producen eritropoyetina por sí solos, particularmente el hepatocarcinoma, que es un tumor del hígado, y el clear cell carcinoma, que es un tumor renal. Los tumores renales y los tumores de hígado pueden producir eritropoyetina por sí solos. Entonces, esos son ejemplos de secondary polycythemia. Pero, Francine, perfecto. Entonces ya hicimos o ya lo viste y le explicaste al paciente y le dijiste, vea, señor, no sé, todavía no se asuste mucho, o sea, usted tiene la hemoglobina muy alta, si se asustes, la verdad es que mejor que se asuste un poco, la tiene muy alta, está en 22, pero yo puedo hacer una cosa hoy y con solo hacer esa cosa yo le voy a poder decir a usted que si lo que usted tiene es una policitemia vera o una policitemia secundaria, ¿qué podemos hacer en ese paciente? Ya, yo puedo hacer esto ya, y hacer esta prueba ya,
Si esto está presente, el paciente tiene policitemia vera. Si no está presente, no tiene policitemia vera y es una policitemia secundaria. ¿Okay? Un hemograma, eso ya lo hicimos, Rodolfo, porque ya sabemos que la hemoglobina está muy alta. ¿Okay? Vamos a ver, dejemos a Francine un toquecito. Démosle chance. Con línea blanca, no, la policitemia vera vieras que solamente tiene exceso en glóbulos rojos. No hay nada más. Francine, no se me vaya, quédese ahí. ¿Ok? ¿Qué examen le puedo hacer yo a este paciente? Es prácticamente diagnóstico en él. Si los glóbulos blancos están normales, las plaquetas están normales. Ok, ya Sofía se nos adelantó, pero esa era la respuesta que yo quería escuchar de Francine. O sea, yo puedo agarrar a este paciente y decirle, vea, don Roberto, vamos a ir a caminar al laboratorio, le pido al laboratorio, por favor, hágale una mutación de JAK. Aquí dice que el 99% de los pacientes con policitemia vera tienen una mutación de JAK2. Entonces, prácticamente, muy rápido yo podría descartarlo. ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo? Porfa, que estemos de acuerdo. Pero si alguien no me dice, y lo repito, tengo una pregunta, doctor, antes esas otras causas secundarias me pueden llevar a tener estos valores tan altos de hemoglobina. Es raro, abiertamente, yo te doy un ejemplo donde es muy obvio, digamos, 22 es muy alto, pero yo he tenido hemoglobinas en 18, en 19 por fumadores. En Minnesota trabajaba en el VA, que es el Hospital de Veteranos, tiempo, y sobre todo cuando estaba de fellow en la Universidad de Minnesota, teníamos ahí la clínica, y rotábamos ahí varios meses al año, y esos son fumadores empedernidos, como chimeneas, 2 paquetes al día, y los pacientes tienen enfisema importante. Entonces, todo depende de su nivel de hipoxia. Pero Francine, espérese, todavía no la voy a dejar sola. Ya tengo otra pregunta. ¿Cómo esperas vos, cómo esperas vos que, ok, usted camina conmigo al laboratorio con don Roberto, le decimos al microbiólogo, este, por favor, pídame un examen de JAK2, ¿ok? Y el microbiólogo dice, perfecto, pero usted le dice, pero ¿cuándo me lo reporta? Y el microbiólogo dice, ay, es que ya hoy ya no lo podemos correr, lo podemos correr hasta mañana. ¿Qué otro examen podemos hacerle vos y yo a ese paciente que nos va a ayudar a saber si es primaria o secundaria? Que no es un JAK. Solamente Francine, por favor. Pero todos piénsenlo, yo les estoy ayudando. Me ocupo que Francine y yo hagamos esto solos. ¿Okay? Esto está, lo que pensé es un poco en fisiología. ¿Okay? Esto es algo que usted ya conoce. Además, yo ya le di la respuesta hace un ratito, pero no se la dije tan clara. ¿Qué otro laboratorio podemos hacer en este paciente que nos va a ayudar a saber si es primaria o secundaria? Pregunta de los boards, step 1. Y si no sabes, o sea, si quiere pensarlo, yo lo voy a esperar. Ok, Francine no sabe. Vamos a buscar otro, nadie me queda. ¿Usted cree que puede batear? Yo le dejo batear, dele. Batear todo se vale. Dele. Yo sé que usted no sabe. Yo sé que usted no sabe, si no, no estaríamos dando la clase. No se preocupen. No saber no es un problema en mis clases. Cero. Al revés, sí, créame que le estoy tratando de enseñar. Pues quiero batear, bate. ¿Qué otro examen le podemos hacer? Oh, Carlos, usted ya me ha contestado todas. Vamos a ver, Filip Rojas, ¿estás por ahí? Sí, doctor. ¿Qué pensabas, Filip? Uf, me agarró en un mal momento, doctor. Disculpe. No, tranquilo. Vamos a ver, Mekisha Campbell, ¿estás por ahí? Dale, Carlos. Perfecto, medir nivel de eritropoyetina en sangre. Explícanos por qué. No, mejor usted no me explique. Francine, vuelvo con usted. Sorry, no la voy a dejar sola. Es para que aprenda, nunca se le va a olvidar esto. ¿Qué lo tiene contra mí? No, al revés, créame que la estoy tratando de ayudar. Yo no la tengo contra usted. Al revés, yo lo que más quiero. Aunque yo vea la clase literal, es una ciencia oscura. Ya no, yo te estoy explicando todo a paso de elefante. Ok, Carlos dice que midamos eritropoyetina, ok.
acordate, ¿qué sabes de la eritropoyetina? Cualquier cosa, ¿sabe algo de la eritropoyetina? Es una hormona, ¿correcto? Sí, que se produce en el renal y Perfecto, se produce en el riñón. ¿Y cómo se produce? ¿Por qué es que se produce en el riñón? ¿Qué es lo que tiene la capacidad de medir el riñón que hace que produzca más eritropoyetina? ¿cómo? O sea, ¿cómo? No, no entendí. ¿Cuál es el loop, el feedback, digamos, que recibe el riñón para Ah, producir eritropoyetina? Tal vez te va a ayudar, o sea, por cuestiones de tiempo. Yo veo que ya son las 2:40 y todavía me faltan unos slides. En realidad es eritropoyetina y sorry, te voy a cortar nada más por eso, pero esto es pregunta examen. ¿Ok? Eh, en la policitemia vera la eritropoyetina está baja porque, como yo le estoy explicando, esto es un driver independiente del nivel de eritropoyetina. Entonces, cuando uno produce un exceso de glóbulos rojos, estos pacientes no tienen hipoxia. Estos pacientes tienen cero hipoxia. Lo que tienen es un exceso de la masa de glóbulos rojos. Entonces, el cuerpo a nivel renal sensa que no es necesario producir más eritropoyetina. Entonces, prácticamente la eritropoyetina sale baja. Entonces, prácticamente un paciente con una policitemia vera, perdón, es patognomónico que tenga una mutación JAK2 con eritropoyetina baja. Todos los ejemplos de hipoxia que hablamos, desde el fumador, el cardiac shunt, eh, el amigo de Lance Armstrong, todos esos tienen niveles de eritropoyetina altos. Entonces, esto es pregunta examen. Es JAK2 positive y un nivel de hipo bajo. En ET, el problema que está es que ET y PMF prácticamente es un 50-50. O sea, tener un JAK2, o sea, si el paciente tiene plaquetas en 800 y yo le pido un JAK2 y sale positivo, pues es muy sugestivo de ET, pero si sale negativo no me lo descarta, ¿correcto? Ese es el mensaje que quiero que lleven para ET PMF. Y ahorita van a ver un poquito más de detalles. Voy a seguir adelante por cuestiones de tiempo. Policitemia vera. Aquí tenemos un paciente de 67 años, ahí está Francini, el paciente suyo, con una hemoglobina en 19. ¿Qué debería hacer yo? Pues obviamente hacerle una buena historia física, preguntarle si toma esteroides, si utiliza tabaco, si es obesio, por qué obesidad, porque tiene apnea del sueño, si tiene family history, antecedentes de trombosis, si algo cardiovascular, o si es amigo de Lance Armstrong. En el examen físico ver si tiene plétora, tiene un murmullo cardíaco para ver si tiene un shunt, ver si tiene hepatomegalia o esplenomegalia. ¿Okay? Y pedirle un nivel de eritropoyetina, pedirle un JAK2 y pedirle un ultrasonido de abdomen, nada más para medir esa esplenomegalia. Y de una vez le medimos si tiene estenosis de la arteria renal o si tiene un renal cell carcinoma o un HCC. No, HCC es el carcinoma hepatocelular y renal cell carcinoma, carcinoma de células claras renales. Esto prácticamente no es porque esto sea compatible con PV, sino que esto es para descartar otras causas de policitemia, como hemos venido hablando. Pero si el paciente me dice, o sea, si el resultado sale que es JAK2 negativo, no es policitemia vera. Así de fácil. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de policitemia vera? En hombres deben tener una hemoglobina arriba de 18.5 o un hematocrito arriba de 52 y en mujeres 16.5 y deben tener una mutación de JAK2. O sea, ambos criterios deben ser presentes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Carlos Galán, el hipo en sangre, sí. Exactamente. Creo que ya me lo habías contestado. Ok, yo para efectos de examen, yo no necesito que ustedes se memoricen el nivel de hematocrito. O sea, si yo les voy a hacer una pregunta, policitemia vera, voy a ser muy obvio de que está elevada. O sea, no les voy a poner ahí una en 18.4 para ver si se acuerdan. Eso me parecería una estupidez. La pregunta va a ser muy obvia, va a ser una hemoglobina en 21. Algo fue off the charts, para que sea evidente para efectos de ustedes pensar que el paciente tiene policitemia. Pero es muy importante que lo primero que piensen es policitemia vera o una policitemia secundaria. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Esto es un estudio bien interesante. Vamos a ver, vean qué interesante. Esto resulta que los pacientes con policitemia vera tienen un riesgo importante de tener eventos de trombosis. ¿Okay? Ese es el principal problema de pacientes de policitemia vera. Trombosis tanto arterial
como venosa, muy importante. ¿Okay? ¿Y qué es lo que ocurre? Que esa trombosis es independiente, no, perdón, es tanto venosa como arterial, entonces estamos hablando de enfermedad cardiovascular, o sea, strokes, derrames, infarto agudo de miocardio, pero también trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar. Esto es un estudio que se hizo en 12 países, publicado en el año 2005, eran 1.600 pacientes, donde en la flecha anaranjada es el momento del diagnóstico y se les dio seguimiento a estos pacientes. Se siguieron en promedio por 2.7 años. Y esto es el número de pacientes que tuvieron eventos después de su diagnóstico. Para darles una idea, digamos, de los 1.638 pacientes, hubo 120 pacientes, prácticamente el 8%, que se presentaron con una trombosis. O sea, eso fue lo que llevó a su diagnóstico. ¿Ok? Y como pueden ver, pues el riesgo de trombosis disminuye, pero no baja a cero. O sea, estos pacientes, aún así, cuando están en control, pues tienen ese riesgo de trombosis. Lo que es interesante de este gráfico es que históricamente estos pacientes también tenían un riesgo importante el año previo o 2 años antes o 4 años antes de presentarse con una trombosis. ¿Y qué es lo que esto indica? Digamos, aunque en este slide no se los pongo todo. Yo les aseguro que a estos pacientes también les hicieron hemogramas y tuvieron hemogramas normales. Muy probablemente estos pacientes ya tenían esta condición porque tienen un riesgo mayor de trombosis. Entonces, lo que es interesante es cuál es la causa de la trombosis de estos pacientes. Porque si es de manera exclusiva la masa celular que tienen los pacientes, y ahí no deberían tener estas condiciones previas. O sea, esto lo que lleva es a que muy probablemente existen otros factores que juegan un rol en la patofisiología de estos pacientes e incrementa el riesgo de trombosis vascular a nivel de este grupo de pacientes, independiente del conteo celular que tengan en el hemograma. ¿Okay? Esto no se los voy a preguntar en el examen. Esto es nada más interesante para los que son overachievers en el grupo. La policitemia vera es más común en hombres, prácticamente el 60% de los pacientes son hombres y la edad promedio de diagnóstico es 60 años. ¿Okay? Yo era el último paciente que he diagnosticado con una de estas condiciones, lo diagnostiqué hace como 2 semanas, un muchacho peruano de 35 años con una trombocitemia esencial, un casazo. De hecho, lo podríamos hablar, que se presentó con una trombosis venosa profunda. Yo sé que aquí les estoy dando policitemia vera, pero ET tienen los mismos factores de riesgo. ¿Okay? Y esto es lo que es importante. En el seguimiento de este estudio, prácticamente fueron seguidos por 2.7 años, 2.7 años, el 10% de los pacientes falleció. ¿Y de qué falleció? De riesgo cardiovascular, de transformación a leucemia, pueden ver nada más el 1.3%. ¿Ok? Pero realmente lo que más fallece este grupo de pacientes es de enfermedad cardiovascular. Y esto es muy, muy importante. ¿Okay? Esto me lo voy a brincar, no es tan importante. Aquí lo importante es que es tanto trombosis venosa como arterial, pero eso ya lo mencioné. ¿Okay? Y sobre todo la transformación en la leuquimia. ¿Okay? Entonces, ¿cómo nosotros... esto es un estudio muy interesante, ¿okay? Esto es cómo nosotros clasificamos, esto no es pregunta de examen, ¿okay? No es pregunta de examen, pero sí quiero que pongamos atención a este slide porque por algo lo traigo. ¿Okay? Nosotros cómo clasificamos a los pacientes según su riesgo. Y lo que este slide dice, estos son todos pacientes con policitemia vera que fueron clasificados en el momento de su diagnóstico en base a su edad, o sea, si son mayores o menores de 65 años, y en base a si han tenido una trombosis previa. O sea, si yo tuve una trombosis hace 6 años, y hoy tengo 50 años, entonces yo iría en este grupo de aquí, que dice prior thrombosis, but age less than 65. ¿Okay? Y como pueden ver aquí, esto es el riesgo de tener un evento cardiovascular. ¿Okay? Y el riesgo, esto es el cardiovascular event free survival, es el riesgo libre de tener un evento cardiovascular. O sea, entre más, prácticamente como se lee esto, es que en el grupo de pacientes que son mayores de 65 años con previa trombosis de cualquier tipo, venosa o arterial,
prácticamente tienen, aquí están en días, entonces esto es 1 año, 2 años, 3 años, aquí vamos como por 4 o 5 años, un 30%, un 40%, aquí está 60%, un 40% de chance de tener un evento cardiovascular si el paciente es mayor de 65 años y tuvo una trombosis. Por otro lado, si el paciente es joven y nunca ha tenido una trombosis previa, ese riesgo a 5 años es muy bajo. Estamos hablando de cerca de un 15%, más o menos. ¿Quedó claro este estudio? Ok. Entonces, el punto aquí es que nosotros clasificamos a los pacientes con policitemia vera y también con essential thrombocythemia, ahorita lo van a ver, en base a eso, en base a su edad y en base a si han tenido trombosis previa. Entonces, esos son los principales efectos que determinan el riesgo. ¿Cómo se tratan los pacientes con policitemia vera? En base a lo que se acaba de explicar, pues tratando de tratar sus factores de riesgo cardiovasculares. O sea, si es fumador, deje de fumar. Si tiene presión alta, controlar la presión, colesterol, diabetes, obesidad, etcétera. Pero a todos les damos aspirina. Esa es una indicación de aspirina profiláctica para cualquier paciente con policitemia vera, debería recibir aspirina, independientemente si ha tenido trombosis previa o no. Este es un estudio publicado en el 2004, justamente en pacientes con policitemia vera, que se trató de determinar cuál era el riesgo de tener infartos o trombosis venosa o arterial en pacientes que recibían aspirina versus placebo, y se vio que el riesgo disminuyó significativamente a 5 años en pacientes que tomaban aspirina. Entonces, por eso es que a todos se les da aspirina. ¿Okay? ¿Dudas? ¿No? Okay. Entonces, a todos se les da modificación de riesgo cardiovascular, a todos se les da aspirina, pero adicionalmente nosotros tratamos de reducir la masa de glóbulos rojos. ¿Qué significa esto? Tratar de disminuir el hematocrito, la hemoglobina. ¿Por qué? Porque se cree y se sabe, y ahorita les voy a explicar ese estudio, este es un estudio relativamente reciente, que la masa de glóbulos rojos tiene un efecto en el riesgo de trombosis. A diferencia de la patofisiología, digamos, de pacientes con enfermedad arterial, con placa de colesterol, este grupo de pacientes, su trombosis no necesariamente está asociada con esa patofisiología. Hay algo en particular. Yo me acuerdo que nunca se me va a olvidar un paciente, cuando yo era fellow de hematología en Estados Unidos, que se presentó con un infarto de miocardio, prácticamente. El paciente viene con un infarto de miocardio, síntomas de infarto de miocardio, le hacen todo el assessment en el ER, el paciente tiene un ST elevation MI, o sea, una elevación del segmento ST en electrocardiograma, troponinas positivas, y lo llevan al cath lab, o sea, lo llaman al cardiólogo intervencionista para que venga a abrirle la arteria. Y sale el cath lab, yo era el fellow, yo estaba dormido en esas horas porque fue como a medianoche, sale el cath lab y dice, no encontré nada, el cath lab está completamente libre, o sea, no tiene ninguna trombosis este paciente. Y aún así seguía siendo un infarto, o sea, con troponinas y con toda la cosa. ¿Qué es lo que ocurre? Que esos pacientes después se pone a revisar el cardiólogo y dice, puña, este carajo se presentó con una hemoglobina en 21. Entonces, muy probablemente lo que tiene es una policitemia vera, y lo que tuvimos que hacer es prácticamente flebotomizarlo, o sea, sacarle sangre y sangre y sangre, y cuando el paciente la hemoglobina se le bajó por ahí de 14, prácticamente dejó de tener dolor torácico y dejó de hacer el ST elevation y eventualmente normalizó sus troponinas, su evento cardiovascular. Entonces es una patofisiología muy distinta. En base a eso es que se hizo este estudio. Es un estudio, de hecho, que yo tuve la dicha de estar en la reunión, digamos, anual de hematólogos, que se hace todos los años en diciembre, cuando se presentó este estudio en el año 2013. Este era mi último año de fellow. Este fue un estudio que prácticamente, la duda es, ok, Andrés, perfecto, le queremos bajar el hematocrito al paciente. Para eso le podemos dar hidroxiurea, que se acuerdan que es la droga que habíamos visto en sickle cell disease. Okay, esa droga también se utiliza en esta enfermedad porque disminuye la masa de glóbulos rojos. O les puedo hacer flebotomías. Ok, perfecto, yo entiendo esa parte. La pregunta es qué tan bajo los queremos. Y este es un estudio en donde prácticamente se compararon 2 grupos de pacientes, entraron todos los pacientes aquí y a un grupo en azul, el goal era tratar de mantenerlos por debajo de 50
y al rojo era tratar de mantenerlos por debajo de 45 en hematocrito. O sea, darles suficiente hidroxiurea o hacer suficientes flebotomías simplemente para tratar de ver si había alguna diferencia en mantener el hematocrito más bajo de 45 o no. Como pueden ver, en promedio, este grupo en rojo mantuvo hematocritos bastante bajos, por debajo de 45, como se esperaba. Y cuando se vio en los endpoints de este estudio, que era enfermedad cardiovascular o eventos trombóticos, el grupo de pacientes que tenía un hematocrito por debajo de 45 tuvo mucho mejor respuesta. ¿Okay? Y eso es súper importante. Dudas hasta aquí. Creo que voy un poquito rápido. No me gusta para ustedes. ¿Okay? ¿Todo claro? Entonces, ¿qué quiero yo que ustedes sepan del tratamiento policitemia vera? Hay que modificar factores de riesgo en este paciente, que a todos hay que darles aspirina y que hay que reducir la masa o el hematocrito. ¿A cuánto? A menos de 45, ¿cómo? A través de hidroxiurea o flebotomía. ¿Okay? Muy importante. ¿Por qué? Por estos estudios que les estoy enseñando. ¿Dudas hasta aquí? ¿Segura, Francine? Okay. A ver cuánto me falta. Me falta mucho. Lo que pasa es que yo tengo una reunión en 4 minutos. O sea, no, yo sé que empezamos muy tarde y tal vez por eso me atrasé. Ok, déjenme ver, vamos a hacer una cosa. Quiero correr porque se trata de vomitarles la información. Vamos a parar aquí. Esta es la información que yo voy a revisar en la próxima clase. Y no nos queda mucho, en realidad nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, perfecto. Vamos a parar aquí. Para efectos de ustedes, la próxima vez que nos veamos, vamos a parar en este momento. Doctor Carlos Galán, ¿y se puede utilizar el tratamiento con ruxolitinib para inhibir el JAK2? La respuesta es sí, pero el ruxolitinib no está aprobado para policitemia vera porque no funciona en absoluto. Acordame esa pregunta cuando veamos ET o PMF. De hecho, está aprobado principalmente para PMF. La pregunta de Carlos va en dirección de que existe. Ya Carlos conoce un poco, por lo que veo. Así como existe un inhibidor de BCR-ABL, también existe un inhibidor de JAK2. Y de hecho se están desarrollando varios y están en estudios clínicos, porque sería muy bueno poder bloquear, digamos, la mutación directamente. Hay uno de ellos que se conoce como ruxolitinib, que está aprobado por la FDA. Pero el problema, Carlos, el problema de bloquear JAK2 es que JAK2, número uno, pues tiene funciones biológicas sumamente importantes. Entonces, si tendría que ser una mutación contra el JAK2, de alguna manera que nada más altere la del codón del V617F. Y también, como puedes ver aquí, el JAK2 está presente, o los JAK son responsables de un montón de receptores. Entonces, el problema, a diferencia del cromosoma Filadelfia, es que, o sea, que se forma una proteína completamente anormal, como la proteína BCR-ABL, es que en el caso de JAK2, el JAK2 es importantísimo para la fisiología, digamos, de los seres humanos para la formación de vasos sanguíneos. Adicionalmente, no funciona bien. De hecho, el ruxolitinib prácticamente se utiliza solamente en pacientes con mielofibrosis primaria con esplenomegalia muy grande. Ahí es donde más funciona. ¿Okay? Pero buena pregunta. ¿Qué otras dudas tienen? Paremos aquí. Es mucha información esto. Es demasiado, voy muy lento. Siento que iba lentísimo. Seamos honestos. El pace estaba bien. Bueno. Okay. Tengo que cambiar la clase de mañana porque tengo una reunión que me salió
de urgencia. Entonces voy a comunicarme con Ingrid a ver, digamos, si podemos buscar una alternativa esta semana. Creo que muy probablemente va a ser el día viernes, eso es lo que estoy pensando. Esa es la última clase. En esa clase yo voy a cubrir Essential Thrombocytosis y la parte de Hem Malignancies voy a cubrir muchas de esas, no todas, porque hay unas que son de tumores sólidos, entonces creo que no aplicaría para este curso. ¿Ok? Pero, de nuevo, mañana no hay clase. Yo confirmo con Ingrid, a través de Ingrid cuándo es la clase. ¿Ok? Te agradezco mucho. Que pasen buenas tardes. Un abrazo. Pura vida.